Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Agradezco enormemente a las organizaciones que han venido construyendo junto con la senadora Marta Tagle, junto con el senador Zoé Robledo, junto con un servidor, esta iniciativa que que se presenta el día de hoy. Hablo de la Alianza por la Salud Alimentaria, la Coalición Contrapeso, Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Anima Naturalis, Asociación Renal, Renados AC, Asociación Mexicana de Diabetes, Comité de Derechos Humanos Ajusco, El Poder del Consumidor, Fundación Interamericana del Corazón México, Fundación Mídete, así como Mamás Sanas, Pides, Redes contra el Cáncer y The Hunger Project México. Muchas gracias por estar aquí presentes. Decidimos arrancar, seguramente ahorita vendrá la senadora Marta Tagle, el senador Zoé Robledo a incorporarse. Entiendo que ustedes tienen otras ocupaciones pronto. Comentarles que la iniciativa que presentamos el día de hoy lo que busca es darle continuidad al planteamiento que hemos hecho presente desde hace 3 años aquí en el Senado de la República y en la discusión fiscal. Como ustedes saben, el próximo 8 de septiembre, por ley, el Ejecutivo tendrá que presentar su paquete fiscal, y uno de los temas que ha sido columna vertebral de la discusión, lo fue en el debate del año pasado y sin duda alguna ahora estamos convencidos que lo volverá a hacer, ha sido el impuesto al refresco. Este impuesto ha estado en $1 por litro a partir de la reforma fiscal que se hizo en el 2013, y hoy que contamos con muchos más elementos, hoy que hemos venido revisando ya el comportamiento, el impacto sobre todo de este impuesto al refresco, queremos darle continuidad a lo que desde un principio plantearon las organizaciones de consumidores. Bienvenida, senadora Marta Tagle. Que fue lo que plantearon, garantizar que en un primer momento tuviéramos $1 al refresco en cuanto a impuesto, y que una vez que contáramos con un análisis mucho más cuidadoso, mucho más claro del impacto del mismo, pudiéramos subirlo a $2 por litro. Esa es precisamente la iniciativa que hoy presentamos junto con la senadora, repito, Marta Tagle, junto con el senador Zoé Robledo. Es un tema que hemos venido trabajando con otros senadores y senadoras, pero darle solamente algunos datos y de manera inmediata darle la palabra a mi compañera y obviamente también a las organizaciones que están aquí presentes. ¿Cuáles son los impactos que tenemos al día de hoy? Como lo hemos venido diciendo, y sobre todo es una de las partes más importantes, ¿qué motivó a que planteáramos este impuesto al refresco? Pues que desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel internacional en obesidad y en diabetes infantil. Esto ya nos tiene en una condición superior a la que durante décadas mantuvieron los Estados Unidos, y hoy precisamente esa condición de ser el primer lugar en obesidad y en diabetes infantil, lo que nos proyecta es que para los próximos 5, 10, 15, 20 años tengamos a 1 de cada 3 mexicanos o mexicanas en condición de tener diabetes. Es una condición realmente crítica, en la cual si no tomamos decisiones claras, contundentes, en las cuales este impuesto es una parte de un conjunto de acciones que hemos venido impulsando, que no se vendan este tipo de productos en las tiendas de las escuelas, que se puedan tener etiquetas muy claras para que los consumidores puedan tomar decisiones sobre lo que están consumiendo, clases y impartición de materias que tienen que ver con nutrición y una serie de políticas públicas que hemos venido empujando, pero el tema de el impuesto se convierte en una parte fundamental. ¿Por qué? Porque lo que se ha logrado precisamente con este impuesto es que, por ejemplo, para el 2014 cayera un 6% el consumo de estas bebidas y se incrementara en un 4% el consumo de agua potable. Aquí hay algo importante, sobre todo siempre que nos gusta mantener en el diálogo con las empresas que producen este tipo de productos, los refrescos. Pues los que venden esa agua potable terminan siendo las mismas refresqueras. Simple y sencillamente hay un efecto sustitución muy importante en términos de beneficio para el consumidor final, sobre todo si ponemos en el contexto nuevamente que son los niños y las niñas los que hoy están en una situación
de mucho mayor vulnerabilidad. Y para el 2015 lo que tenemos es una caída, no del 6% como en el 2014, sino del 8%. Son estos datos los que nos animan a pensar que la trayectoria es correcta, que lo que se está buscando es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y obviamente en ese sentido tener una estrategia mucho más amplia en materia de mejoras nutricionales. Quiero cerrar solamente comentándoles que la recaudación que ha implicado este impuesto significa entre el 2014 y el 2016 alrededor de 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos. Solamente les pongo en contexto un dato comparativo. El bono que sacó el gobierno federal supuestamente para financiar a las escuelas de menores recursos, precisamente significó 50,000 millones de pesos. Es una enorme recaudación la que está dejando este impuesto. ¿Qué es lo que es importante de este comentario? Que al día de hoy la Secretaría de Hacienda no nos ha dado datos al Congreso de la Unión de hacia dónde se están enfocando esos recursos. Y lo quiero poner sobre todo en contexto porque gran parte del debate, y con obvias y legítimas razones, hay empresas que dicen, oye, pero se está generando un recurso que no se está reinvirtiendo precisamente en el tema de salud, porque no se trata solamente de desincentivar el consumo, que eso ya se está logrando, se trata de garantizar que se canalicen, tal y como se puso en la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 6º del 2016, recursos para bebederos, recursos para infraestructura en materia de salud y para que esta masa presupuestal de 50,000 millones de pesos permita generar mejores condiciones a quienes hoy ya tienen este tipo de enfermedades y sobre todo a aquellos en los cuales estos recursos se busca prevenir que mantengan esta condición en materia de salud. Entonces, ¿qué es lo que habremos de hacer? Aquí lo hablo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Nos habremos de exigir que la Auditoría Superior de la Federación, especialmente con las nuevas atribuciones que hemos venido dándole en el nuevo entramado institucional de fiscalización, nos entregue una auditoría específica respecto a estos 50,000 millones de pesos. Estamos hablando de muchos recursos, de mucho dinero, queremos saber en qué están invirtiendo, porque en la propia ley, los legisladores y las legisladoras hemos planteado la prioridad que tiene que tener ese presupuesto. De tal manera que le doy la palabra a mi compañera Marta Tagle y después obviamente a las organizaciones que hoy nos acompañan. Gracias, senador. Como lo ha dicho, esta es una iniciativa que presentamos junto con el senador Zoé Robledo y el senador Armando Ríos Peter, y sí tiene como objetivo fundamental el aumento a 2 pesos por litro en las bebidas azucaradas. ¿Y por qué estamos presentando esta iniciativa? Pues ya se han dado aquí datos de cómo se ha venido reduciendo el uso de las bebidas azucaradas, y desde el momento en que este impuesto empezó a surtir efecto, sin duda ha habido una reacción de las empresas refresqueras que han buscado por todos los medios que este impuesto no continúe y mucho menos aumente. Sin embargo, como también ya se ha dicho acá, lo que se está buscando con este impuesto es que efectivamente en este efecto de sustitución que las empresas están encontrando, es que estas empresas se ven obligadas a regularse y generar bebidas que sean más saludables. Hoy en día estamos viendo que efectivamente hay cada vez más agua embotellada que no tiene azúcares, y esto ha ayudado también, por supuesto, a un incremento en el consumo del agua. Sin duda, esa es una parte fundamental de la propuesta. El aumentar este impuesto tiene que repercutir directamente en las políticas que las empresas usan para contar con un mercado cada vez más enfocado en tener productos saludables. Y no solamente sucede en México, o sea, el tema del impuesto, sí, México es un país pionero, pero en otras partes del mundo las empresas han tenido que regular para poder ofrecer otro tipo de productos al mercado más saludables, algo que es necesario y que por ese lado va la medida de aumentar este impuesto, que entre otras cosas hay que decirlo, no lo asume directamente la empresa, sino que ha buscado
disminuyendo el tamaño de las bebidas, subiendo, por supuesto, el precio en las que las ofrece, que ha asumido los costos de este impuesto las empresas refresqueras. Y por otra parte, me parece muy importante recalcar que la intención, uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es también dejar claramente establecido el tema de la etiquetación de los recursos. Como se ha dicho acá, los 50,000 millones de pesos que ha generado al fisco, existe muy poca claridad en qué se han usado. Si nosotros estuviéramos destinando realmente este ingreso a la atención de la salud y el combate a la obesidad, con una estrategia pública amplia que implique otras medidas que las que han empleado, que son la campaña Mídete, Muévete, etcétera, y que estamos viendo que no tienen una estrategia efectiva de combate a la obesidad. Me parece que hay recursos suficientes para que se destinen al combate a la obesidad. Y por eso es que en esta iniciativa se busca también dejar claramente etiquetado que este recurso vaya dirigido a precisamente sea utilizado en diseñar e implementar campañas y estrategias que combatan la obesidad, porque, como también lo hemos advertido en otros momentos, el problema de la obesidad en nuestro país es un tema muy preocupante al cual tenemos todos como sociedad que encontrarle vías de solución, pero particularmente es al Estado al que le corresponde atender esta situación porque está generando alrededor de la obesidad muchas otras enfermedades que al final de cuentas implican e impactan los recursos con los que contamos para otro tipo de programas de salud. Pues hoy estamos presentando esta iniciativa y estamos seguros que en el camino encontraremos varios que se puedan sumar, también otros que no lo harán, pero me parece que era importante salir en este momento con esta iniciativa y darla a conocer a ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Esta iniciativa, ya no, para no abundar más de lo que han dicho mis dos compañeros senadores, pues tiene que ver con la justicia fiscal. Este principio de que la recaudación puede estar destinada a objetivos sociales prioritarios. Hace un año, más o menos por estas épocas, estuvimos en discusiones cuando se hizo el primer ejercicio sobre el impuesto al refresco con la Secretaría de Hacienda y le planteábamos que la meta que se había autoimpuesto esta administración al inicio del sexenio en materia de bebederos había sido de 40,000 en todo el país, y el año pasado el avance que tenía esta meta era solamente del 6%, y les preguntábamos cómo pensaban en menos de la mitad del tiempo iban a lograr cumplir su propia meta cuando estaban pidiendo la disminución de este impuesto. La única forma que yo le encuentro pues es incrementando el impuesto para tener más recursos para alcanzar la meta, o simplemente salir a decir, y hablándole con la verdad a los mexicanos, que la meta de bebederos no se va a cumplir. El segundo punto que creo que es importante, y en ese sentido lo que ya mencionaba el senador Ríos Peter sobre esta auditoría de qué se está haciendo con los recursos, tiene también que ver con no solamente ver la meta como una estadística, sino ver la meta de bebederos como un acto de justicia redistributiva a aquellos estados que tienen más rezago en materia de acceso a agua potable, y en particular de acceso a agua potable en las escuelas, en donde además se cruza otra estadística. Muchas veces son los estados que tienen más alto consumo de bebidas azucaradas. En particular, en el caso de Chiapas, son cerca de 7,000 escuelas que no tienen acceso a agua potable, y son muchas más las que no tienen bebederos. Son escuelas en donde los niños tienen un altísimo consumo de estas bebidas porque las han empezado a utilizar como sustitutos calóricos en su dieta cotidiana, lo cual es muy grave, porque tienes a la población más pobre consumiendo muchos refrescos, que a la vez se traduce en más enfermedades en los estados que tienen los peores servicios de salud.
Es un círculo vicioso del que hay que salir y hay que salir bastante pronto. En ese sentido, me parece que seguir insistiendo en que se incremente el impuesto al refresco es, como lo he dicho, un principio de justicia fiscal que debe de llegar a aquellos que más lo necesitan. Hace unas semanas yo vi con mucha preocupación un anuncio del secretario de Educación en donde dentro del programa de Escuelas al 100 y en lo que tiene que ver con bebederos, hacía un arranque en el estado de Sinaloa. Yo me pregunto si no habría que iniciar por aquellos estados que tienen mayor rezago y, por cierto, tienen mayor conflictividad hoy en la implementación de la reforma educativa. Creo que es momento de encontrar en este impuesto parte de la solución integral, pues no solamente ya de temas de salud, sino incluso de temas de gobernabilidad. Así es de importante esta iniciativa y así de intensa será nuestra defensa y nuestra lucha porque sea y se convierta en una realidad, junto, por supuesto, de las organizaciones que nos han acompañado. Gracias. Soy Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor y de la Alianza por la Salud Alimentaria. Nada más quisiera dar algunos datos sobre la magnitud del problema. La demanda de aumentar el impuesto tiene que verse en un escenario donde en 2012 teníamos 80,000 muertes anuales relacionadas con la diabetes. El secretario de Salud acaba de dar el dato de que en 2015 murieron más de 90,000 personas por diabetes. Alrededor de 75,000 personas son amputadas cada año debido a la diabetes. ¿Sí? La diabetes se ha convertido en la principal causa de ceguera en edad económicamente activa. 1 de cada 3 niños mexicanos nacidos a partir de 2010 va a desarrollar diabetes. El sistema de salud pública está totalmente colapsado. Tenemos por todos los medios de fortalecer este impuesto y llevar a cabo otras medidas. El impuesto no lo va a resolver todo, pero el impuesto es la única medida que ha presentado resultados. El 70% de los azúcares añadidos que consumimos los mexicanos viene en las bebidas azucaradas. Si queremos hacer algo, tenemos que lograr por todos los medios posibles disminuir el consumo de las bebidas azucaradas. Por eso es muy importante fortalecer este impuesto, enfrentar toda esta campaña de desinformación por parte de las grandes empresas, porque las grandes empresas se oponen no al etiquetado que tenemos, porque ellos la diseñaron, no se oponen a la regulación de la publicidad dirigida a niños, porque ellas la diseñaron. Sí se oponen en Chile, sí se oponen en Ecuador a los etiquetados frontales en esos países. Han ido ante la Organización Mundial de Comercio para decir que estos etiquetados representan, ¿no?, una barrera al comercio. Bueno, ¿por qué es la oposición tan fuerte? ¿Por qué nos atacan por todos los medios? Porque está funcionando el impuesto. Y como en un origen lo pedimos, queremos un impuesto de 20%, que es de 2 pesos, porque esa es la recomendación internacional. Lo ha recomendado la OPS, lo ha recomendado la OMS, lo ha recomendado el Instituto Nacional de Salud Pública. La ciencia está del lado del impuesto y esto ha sido un ejemplo a nivel internacional. Gracias. Luis Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso. Lo que me gustaría recalcar de nuevo es el impacto positivo que ha tenido este impuesto. Como ya lo mencionaron, en 2014 hubo una reducción del 6%, en 2015 una reducción del 8%, y con el aumento a 2 pesos por litro, lo que generaríamos, de acuerdo a estimaciones del propio Instituto Nacional de Salud Pública, es una disminución de promedio entre 12 y 18%. Esto, ¿cómo se ve traducido en términos de salud, más allá de términos recaudatorios? En un ahorro de cerca de 6.4 y 50 millones de pesos en ahorros por casos de diabetes al 2030. Aquí es donde tenemos que ver y analizar correctamente el impuesto. El impuesto, si bien es una medida que fortalece la capacidad recaudatoria del país, que como ya mencionaron, los recursos recaudados se tienen que destinar para programas de prevención, para el acceso al agua potable, para el acceso a bebederos en las escuelas, también se tendrá que analizar desde la perspectiva de salud, y con estos análisis, con esta perspectiva, nos damos cuenta que aumentar el impuesto es la medida correcta, aumentarlo al 20%, como lo recomiendan las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, para obtener estos beneficios.
Uno de los argumentos principales de la industria es que el impuesto es regresivo, que afecta a los más pobres. Sin embargo, como ya lo mencionó el senador Zoé Robledo, y de acuerdo también al único estudio publicado en una revista académica y sin conflicto de interés, que es aquel del Instituto Nacional de Salud Pública, se encuentra que en el tercil de ingresos más bajos, es decir, el sector más pobre de la población, hubo una reducción promedio del 9%, que es mayor a la reducción promedio en la población en general. En esta población es donde vemos el mayor beneficio por la reducción del consumo de estas bebidas, porque como ya lo mencionaron, es la población que destina más porcentaje de sus ingresos y gasta más en atender enfermedades no transmisibles relacionadas con el sobrepeso, con la obesidad, con la mala alimentación y con el consumo de bebidas azucaradas. Y especialmente si sabemos que a nivel México el 50% del gasto público en salud es el gasto de bolsillo que tienen que hacer las familias. Entonces solicitamos y exhortamos no solo a la Cámara de Diputados, también al Senado cuando se regrese la iniciativa, que esperamos se apruebe, a que sí apruebe este aumento del 2 pesos por litro y que realmente tengamos el apoyo de todas las comisiones. Específicamente, como un comentario adicional, en el tema de los recursos recaudados, ya hay una iniciativa aquí en el Senado dentro de la Comisión de Salud, en la que varios de los senadores aquí presentes y de otros grupos parlamentarios proponen la creación de un fondo en forma de fideicomiso dentro de la Ley General de Salud para que todos los recursos recaudados del impuesto se vayan a este fondo administrado por el gobierno federal, pero también por un comité de especialistas en salud pública que realmente nos digan a qué programas, a qué políticas se tienen que destinar estos impuestos y esta recaudación. Entonces, el exhorto va por dos vías: aumentemos el impuesto, que es la única política dentro de un marco integral, como ya lo mencionó Alejandro Calvillo, que sí funciona y que sí ha logrado reducir una de las bebidas más nocivas para la salud, pero por otra parte, destinar los recursos recaudados a un fondo para programas de prevención y para el acceso al agua potable. Gracias. Estamos a sus órdenes, compañeros y compañeras de la prensa. La primera pregunta, senador, viene de Miguel Payares, del Universal. Por favor, Miguel. Buenos días. A mí me gustaría preguntar, en el tema de, viéndolo desde el lado económico, se cerraron 30,000 tienditas en 2014, hubo desaceleración de inversiones, se perdieron empleos también. Yo quisiera saber, las empresas señalan que este impuesto le afecta directamente a la gente más vulnerable o con menos recursos económicos. ¿Por qué subir este impuesto cuando es algo que también afecta? ¿No han pensado en otras acciones? Y la segunda y última es que viene, harán foros, harán qué tipo de estrategias como para difundir esta opinión. Bueno, yo creo que el tema del cierre de tienditas hay que preguntarle antes a FEMSA si OXXO no es motivo de que se estén cerrando tantas tienditas, porque veo un incremento, no tengo los datos, pero hay que preguntar cuántos OXXOs se están abriendo en el país. No, yo creo que ese tipo de planteamientos pues, son multifactoriales las condiciones que pueden prevalecer en la economía, y me parece que más bien es formar parte de una campaña que nos ha tocado escuchar, que trata de satanizar el tema del impuesto y trata de buscarle por otro lado. Yo contesto lo que he contestado en los foros en los que me ha tocado participar. Los mexicanos y las mexicanas tenemos que discutir y decidir qué tipo de sociedad queremos. Queremos una sociedad saludable, donde los niños tengan la posibilidad de tener una buena calidad de vida y bienestar, o lo que queremos es tener niños que tengan el riesgo, 1 de cada 3 cuando sean mayores, de tener una pierna amputada o de ser ciegos. Yo creo que en esa dimensión tenemos que hacer la discusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer lo que hacemos año con año, hacer una discusión en el seno del Congreso de la Unión. Seguramente el paquete fiscal tendrá su primera etapa de debate en la Cámara de Diputados, la segunda la tendremos aquí en el Senado. Esta iniciativa, por el propio proceso constitucional, tiene que irse a la Cámara de Diputados, que es donde es la Cámara de origen del debate fiscal, y nosotros esperaremos por ahí de arrancado el mes de octubre a recibir lo que discutan los diputados y las diputadas. ¿Cuál es la posición que puedo plantear por parte del grupo parlamentario del PRD en términos de la discusión fiscal? Nosotros apoyamos la reforma fiscal hace 3 años, pero hoy, a 3 años de que existe, vamos a hacer un corte de caja y vamos a revisar cada uno de los distintos puntos, porque todo el apoyo que le dimos como grupo parlamentario al tema fiscal, hoy no tiene una contrapartida clara y puntual
en el tema del gasto público. Se incrementaron los recursos para que el gobierno federal pudiera detonar infraestructura, pudiera detonar una mejor dinámica en cuanto a inversiones en escuelas, en cuanto a salud, y hoy es algo de lo que la gente, cuando recorremos nuestras entidades, es de lo que más se queja, de la falta de inversión y de la falta de claridad en el gasto público. El grupo parlamentario del PRD va a revisar y va a tener un análisis muy puntual de cómo habrá de votar los impuestos durante el presente ejercicio fiscal o para el ejercicio fiscal 2017. Y lo que contestaría es que esa discusión pues la vamos a airear, vendrá aquí seguramente un enorme cabildeo como año con año ocurre, especialmente de parte de la industria, que lo que busca es pues presentarnos estudios, a veces estudios patito de algunas instituciones, etcétera, y lo que buscaremos es que la coalición que hasta el día de hoy hemos mantenido con organizaciones de la sociedad civil y obviamente con senadores y senadoras que hemos votado a favor de este impuesto, pues ahora los podamos convencer de que vayamos por los 2 pesos por litro. La siguiente pregunta es de Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Gracias. Para alguno de los senadores que quiera responder y también para Alejandro Calvillo. Algunos empresarios refresqueros aseguran que este impuesto de 1 peso ha propiciado desempleo, ha bajado las inversiones en el sector de la industria refresquera, pero también conocemos noticias de que lo que han posiblemente perdido estos empresarios lo han ganado en bebidas energizantes. Entonces, pareciera ser que de todos modos no pierden con este impuesto. Y también quisiera saber qué harán ustedes con relación a si se está cumpliendo, ya lo adelantaron un poco, con lo que se acordó de dirigir este impuesto a resarcir los daños a la salud pública. Pues está muy bien que ustedes denuncien esto, pero en realidad concretamente ¿qué se va a hacer? Porque la legislatura pues está por terminar en algunos meses. A ver, una respuesta rápida sobre ese asunto. El impuesto por sí mismo genera una disminución en el consumo. Eso, desde el punto de vista de la estrategia integral, es positivo. El hecho de que haya caído un 8% el consumo de bebidas azucaradas, pues significa que la ingesta calórica está cambiando su patrón de consumo. Y el hecho de que haya incrementado el 4%, así como ha caído la ingesta de bebidas azucaradas y ha incrementado el de agua potable, es algo que, a decir del Instituto Nacional de la Salud, que es quien nos ha dado estos datos, es algo positivo en términos de cómo se está sustituyendo no solamente la ingesta calórica, con calorías vacías le llaman ellos, por agua y por otro tipo de insumos, otro tipo de alimentos. Dicho esto, obviamente hay muchas posiciones y nos ha tocado escuchar, siempre que uno hace el debate de los impuestos, regularmente hay quienes desde la industria tratan de plantear que se está generando desempleo, que se están generando malas condiciones, como la pregunta de las tienditas. Bueno, hay que escuchar a todos sin duda alguna, pero vuelvo a dar la respuesta. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el bien superior que queremos tutelar. Y hoy, pues es entendible y legítimo que la industria refresquera se siente incómoda de que está cayendo el 8% de sus ingresos porque ya no están bebiendo bebidas azucaradas, es entendible. Pero la pregunta, y como legisladores nuestra responsabilidad es, esa caída de esos ingresos está significando para muchos miles, y ojalá que sean millones de niños y niñas en el país, pues que tienen un futuro distinto hacia adelante. ¿Qué queremos como sociedad? Que haya unos cuantos que ganan, y qué bueno que ganen porque hacen empresa y generan empleo, o queremos que varios niños, porque no logramos tener una visión de futuro, pues tengan una condición precaria en su salud para el resto de su vida, porque el Estado mexicano no pudo generar una política integral en materia de nutrición y en materia de combate a la obesidad. No sé si, Alejandro. Sí, yo lo único que agrego es de que estas empresas están dominando el mercado del agua, en un país donde el acceso a agua de calidad para beber no existe en muchas regiones, ¿sí? Entonces, si uno ve sus ganancias no han caído.
han caído en un sector, pero ellos quieren incrementar sus ganancias en todos los sectores. Ellos cada 3 meses quieren demostrar que sus ganancias aumentan, pero esas ganancias no pueden aumentar a través de productos que significan un daño a la salud de la población. El nivel de consumo que tenemos en México, ¿sí?, que es de arriba de 400 mililitros por persona y de medio litro en un alto porcentaje de la población mexicana, ese consumo representa ya un riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes y de muchas otras enfermedades. Y ahí están los resultados, los estamos viviendo. Entonces, que se muevan, que reformulen, ¿no?, pero que tampoco vayan con los niños directamente y se aprovechen de una situación de vulnerabilidad con una publicidad intensiva que supuestamente está regulada, ¿no? Entonces tenemos que hacer, como lo dije anteriormente, todo lo posible para bajar lo más que podamos el consumo de bebidas azucaradas en este país. César Barbosa, de Milenio. Buenas tardes. Quisiera saber cómo su propuesta encajaría en esta visión o en este pacto que hizo el gobierno federal, que prometió a la iniciativa privada no más impuestos durante este sexenio, y si cuando se planteó este pacto, bueno, el PRD también suscribió una posición a favor o en contra de ya no promover más impuestos de aquí a que termine el 2018, y también con respecto al fondo que se plantea hacer con estos recursos, quisiera nada más que me aclarara la duda, ¿cómo funciona si se supone o tengo entendido que no se pueden etiquetar recursos para fines específicos? ¿Cómo en este caso funcionaría? Y también por qué en esta propuesta de impuestos no se está proponiendo también a otros alimentos de alto contenido calórico como pan, dulces, etcétera, que también ha sido un llamado de atención de varias organizaciones de salud en también aumentar el gravamen para disminuir el consumo de estos productos? Gracias. Bueno, esa yo creo que es la iniciativa que viene, pero hay que irlas trabajando poco a poco. Ahorita estamos hablando del tema de bebidas azucaradas, sin duda alguna el tema de alimentos de alto contenido calórico, hay una serie de estudios que hoy han venido ya presentándose y nosotros lo que hemos buscado es venir planteando estos temas a partir de que los estudios de la parte de salud, de la revisión de consumo, etcétera, sean lo suficientemente robustos para poder apostarle a un planteamiento como el de los 2 pesos en materia de refrescos. Creo que solamente lo contesto en el sentido de que es uno de los temas que estamos revisando y bueno, no les extrañe que después los mismos senadores y senadoras, no estoy hablando de más por ellos, presentemos una iniciativa en el mismo sentido, si es que la evidencia empírica en materia de alimentos de alto consumo calórico nos lleva a mantener lo que dijimos en 2013. Esto que estamos diciendo hoy no es nuevo, es el planteamiento que nos dieron las organizaciones de que teníamos que llegar a 2 pesos en materia de litro de refresco y hoy estamos siendo consecuentes con ello. Lo que dijo Luis Videgaray, lo dijo Luis Videgaray, él su jefe es Peña Nieto y él además de todo es de otro partido político. Entonces, lo que haya dicho y suscrito el presidente de la República con los empresarios, lo dice en su carácter de Poder Ejecutivo. Aquí estamos en el Senado de la República y aquí nuestra obligación constitucional es revisar el tema de impuestos cada año, de tal manera que vamos a mantener este planteamiento porque así lo sostuvimos en el 2013 y creemos que el debate es un debate de visión de país y de visión de sociedad. Reitero, queremos seguir siendo el país con los niños que tienen el mayor riesgo de su salud porque por obesidad puedan tener diabetes, o preferimos que el debate sea un debate de corto plazo de cuántos pesos y cuántos centavos está perdiendo tal o cual industria o tal o cual persona. No sé si alguien más quiere. En el tema del fondo, lo que mencionabas de que no se puede etiquetar, sí se puede etiquetar recursos. El tema es que a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, no les gusta etiquetar recursos y no les gusta que le digan cómo gastar el dinero. Entonces, la propuesta presentada es para generar un fideicomiso para que un monto similar a lo recaudado por el impuesto se destine para estos fines. Y en el caso de del impuesto a los alimentos con alto aporte calórico, ya hay un estudio igualmente generado por el Instituto Nacional de Salud Pública, ya publicado también en una revista académica que señala que hubo una disminución del 5% en el consumo. Blanca Becerril, del Financiero TV.
Hola, buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarle si ya han hablado con otras fracciones parlamentarias, no sé si se me ocurre el PRI o el PAN, para que apoyen esta iniciativa del incremento del impuesto de 1 a 2 pesos en las bebidas azucaradas. Y también quisiera reiterar la pregunta de mi compañero, ¿cómo le van a hacer o si van a acercarse al gobierno federal, específicamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para convencerlos de que este impuesto pues es necesario para contribuir a la salud de los mexicanos, siendo que el presidente pues había dicho que no va a haber más impuestos en este sexenio? Sí, yo creo que esta iniciativa que hoy presentamos hay que sacarla de la lógica de los partidos políticos, por dos razones. Primero, porque tiene un respaldo de organizaciones de la sociedad civil, académicas, institutos de salud, que hacen que tenga una solidez en términos no solamente de lo que se está planteando, sino de su aplicación. Lo segundo, porque sí creo que esta es una de esas iniciativas que lo que está replanteando es el equilibrio de fuerzas y la representación política de nuestro país. Si aquí ganan los intereses, la representación de esos intereses en las cámaras, o si lo que gana es una visión y una idea de futuro distinta que podamos compartir con independencia de nuestras posiciones políticas. No creo que quepa en el ideal de tener niños más saludables y de tener un frente en contra de esta epidemia terrible que es la obesidad. No creo que quepan cálculos de izquierda, de derecha, no creo que quepan cálculos de posiciones políticas. Creo que, y vamos a empezar a hacer eso, acercamientos con senadores en lo particular, con senadoras en lo particular, que puedan compartir esa postura y que ese frente sea, reitero, no de coordenadas partidistas, sino de coordenadas de visión de futuro. Y sí quiero reiterar algo que ya ha dicho el senador Ríos Peter y esta idea. También esta es una iniciativa que debe de replantear la división de poderes. El presidente puede hacer los compromisos que quiera frente a los grupos de interés con los que se reúne y es válido, pero no es eso vinculatorio en ningún sentido para las cámaras. No debería de serlo. Incluso no debería de serlo para los representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados del partido en el poder. Aquí debemos de replantear también cuáles son nuestras lógicas de lealtad. Si nuestra lealtad son los hijos de aquellos que nos dieron la confianza para llegar a la Cámara, o si la lealtad está alineada a el Ejecutivo o incluso a grupos de interés. Reitero, la opinión del presidente de no más impuestos no es vinculatoria en ningún sentido con las cámaras. Incluso si en algún momento hubiera habido algún representante partidista en esas reuniones, tampoco lo hace vinculatorio a las bancadas, y en particular hablo de la bancada del PRD. En ese sentido es que creo que esta iniciativa, más allá del enorme tema, el enorme desafío generacional que representa poder detener los problemas de salud en nuestro país, tiene que ver con realinear de fondo la forma como se hace política en el legislativo. Okay, entonces, ¿sí ven viable que este impuesto se pueda aplicar en este sexenio? Sí, sin duda. Yo no solamente lo veo viable, le estamos ofreciendo una salida a un gobierno que planteó una meta, y específicamente hablo del tema de bebederos, de la cual está muy lejana a poder cumplir. Fíjense cuál es la meta planteada por Hacienda para el ciclo escolar 2015-2016. 11,000 bebederos más. Para llegar a los 40,000 en 2 años, pues tienen que pasar dos cosas. O les prorrogamos el mandato unos 6 años más a ver si pueden cumplir, cosa que no solamente es inconstitucional, sino para una amplia mayoría sería poco deseable, o incrementamos las bolsas de donde pueden abrevar recursos para cumplir la meta de agua potable. Entonces, creo que estamos siendo muy responsables, e incluso ahí sí podríamos estar hasta alineados con la meta sexenal de los 40,000 bebederos y de incrementar la red de agua potable de nuestro país. Pero para eso, y sobre todo en un escenario de volatilidad económica internacional, el gobierno tiene que ver de dónde va a sacar más recursos. Y si esos recursos vienen de un lugar que además tiene un efecto asociado de disminución del consumo
de un producto que está generando enfermedades en nuestro país, pues qué mejor. Miguel Ramírez de impuestum.com. A mí me gustaría comentar algo antes. Primero, han insistido mucho con respecto al tema del aumento de los impuestos, y pues a mí me gustaría que más bien eso se lo pregunten al Ejecutivo, que así como dice una cosa, dice la otra. Lo mismo dijo con respecto a las alzas de tarifas de gasolina y de eléctricas, y las aumentó. Nosotros, en cambio, nos hemos sostenido desde el 2013 en la misma posición de que este impuesto tiene que ser de 2 pesos por litro. O sea, nuestra posición no está cambiando. Nuestra posición ha sido, con respecto a este tema, siempre la misma. Y también con respecto a si tenemos que convencer al secretario de Hacienda, pues él podrá presentar en el proyecto que presente el Ejecutivo al Congreso de la Unión los impuestos que ellos consideren, incluido este o no. Le corresponde al Congreso de la Unión ejercer su facultad de aprobar una ley de ingresos que incluya este impuesto, y ojalá y tengamos la capacidad de convencer a los demás legisladores de que este se aumente a 2 pesos por litro, porque esa es una facultad exclusiva del Senado de la República en cuanto a la ley de ingresos, y me parece que pues el Ejecutivo puede plantear en el proyecto lo que considere, pero nos corresponde al Congreso de la Unión hacer una valoración de este tema, y los datos que se han dado acá nos permiten llevar a los demás legisladores datos contundentes de por qué se debe hacer. De que es un impuesto viable, pues existe. Es viable porque existe, ya se está dando. Lo que se está planteando es un aumento de 1 peso a 2 pesos por litro, y por supuesto que es posible. Miguel, por favor. Buenos días. Quisiera saber si ya tiene negociado alguien con algún partido en la Cámara de Diputados para que haga suya esta iniciativa que están aquí presentando, y saber si también van a pedir que se amplíe para el IEPS. En su origen era para los alimentos de alto contenido calórico, la chatarra, que también está influyendo en la salud, si también ahí se va a pedir una ampliación de este impuesto. ¿Y qué se está haciendo con el sector salud, ya cuando hablan de que es un problema multisectorial? ¿Qué acciones se están planteando con el sector salud? Gracias. Nosotros, ahorita contesté que vamos a revisar los estudios recientes, ahorita los comentaba con Alejandro, que ya nos dan con mucho mayor detalle claridad sobre el impacto que en términos de consumo de alimentos de alto contenido calórico ha tenido los impuestos que se hicieron en esa materia. Fueron 2 conceptos distintos, aunque formaban parte de un planteamiento en el mismo sentido. Una cosa es el IEPS a refrescos y otra cosa es el impuesto que se hizo para alimentos de alto contenido calórico. Los datos es de que ha descendido 6%, 5% ha caído el consumo de este tipo de alimentos en lo que va de la implementación de este impuesto. Vamos a revisar con toda claridad, con toda responsabilidad, como lo hemos hecho en materia del impuesto al refresco, y entonces tomaremos una determinación, si es que presentamos una iniciativa en el mismo sentido, que nos busque incrementar el impuesto, o lo mantenemos en el contexto en el que está. Porque es muy distinto el análisis que se hizo sobre el tema de los refrescos que el que se hizo en materia de alimentos de alto contenido calórico. Ahí tenemos que hacer una revisión sin duda alguna con Hacienda, si es que ellos se abren a la posibilidad. Nosotros siempre dialogamos antes, durante y posterior al debate fiscal, pero mantendremos nuestra facultad de decidir de manera autónoma e independiente qué es lo que consideramos. La postura que estamos fijando en esta iniciativa es la que originalmente planteamos. Tienen que ser 2 pesos por litro de refresco para poder tener la visión de una caída del orden del 12% en el consumo, si no mal recuerdo. Entonces, le doy la palabra a Alejandro Calvillo para las acciones adicionales. Lo que estamos pidiendo a Secretaría de Salud, pero también a la Secretaría de Educación Pública, es que se revisen las políticas que se han hecho. En el caso de la regulación para alimentos y bebidas al interior de las escuelas, no se está cumpliendo en una gran parte de las escuelas. Hemos creado una página web que se llama Mi Escuela Saludable, donde las personas pueden
denunciar la situación en su escuela o incluso pueden hablar de experiencias positivas, y si ustedes entran ahí están las escuelas en toda la República, ¿sí? En el caso del etiquetado, estamos pidiendo que se revise este etiquetado, que es un etiquetado que nadie entiende. La única evaluación que se hizo del etiquetado frontal se hizo con estudiantes de nutrición y no lo pudieron comprender. Entonces queremos un etiquetado como el de Ecuador, como el de Chile, ¿no? Hecho con consumidores, probado, que pueda permitirle a un consumidor, ¿no? Incluso a una persona con diabetes, saber la cantidad de azúcar que tiene, por ejemplo, una bebida azucarada, ¿no? Y queremos una protección de la publicidad dirigida a niños, ¿no? Que era el propósito original, pero que esté en todos los medios y que regule todas las herramientas que utiliza la industria para atraer al consumo a los niños. Entonces, estamos en todas esas áreas trabajando. La parte del impuesto es una parte de lo que tiene que ser una estrategia integral, porque podemos disminuir el consumo de bebidas azucaradas en un 6-8% a través de un impuesto, pero si regulamos bien la publicidad dirigida a niños, a lo mejor lo podemos reducir otro 3%. Si tenemos un buen etiquetado, a lo mejor lo podemos bajar 4%. Eso es lo que habla de una política integral y es lo que nos falta en este país. Y no ponerle todo el peso al impuesto, ¿no? Y decir al año, oigan, es que vean, no ha bajado la obesidad, por favor, ¿no? O sea, los expertos se burlan de ese tipo de declaraciones, ¿sí? Gracias. La última pregunta, perdón, por eso senador. vamos a pedir la auditoría, no sé si eso se registró al principio, vamos a pedir una auditoría de los 50,000 millones de pesos que ha generado este impuesto y que por condición de ley hoy debiera ser el Congreso enterado de cuál ha sido el avance en materia de bebederos y las políticas integrales de las que se habla. La última pregunta es de Nancy Rodríguez de Oro. Senadores, qué pena, pero señor Calvillo, yo creo que ya se les adelantaron estos corporativos. El lunes recibimos una invitación a la conferencia de prensa que dio la Secretaría de Salud y dice alteraciones neurológicas podrían ser las responsables de obesidad en niños. Y lo dijo el responsable del Hospital Federico Gómez Infantil, y que además estas alteraciones en los conductos neuronales pueden tratarse con medicamentos y psicoterapia. Entonces, ¿cuál es su opinión? No, yo no soy médico, pero pues también que, como dicen en el Ministerio Público, que se investigue. Nosotros tenemos una política que hemos venido trabajando con las organizaciones, junto con los centros de salud, junto con médicos, y las condiciones de correlación en términos de consumo de bebidas de alto contenido calórico, bebidas azucaradas y obesidad, pues es tangencial a 1. Y aquí ya están responsabilizando la fisiología de los niños, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que sin deslegitimar esa declaración, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El querer pensar que la obesidad en el país tiene que ver con ese tipo de contextos, pues es querer verle la cara al sentido común del mexicano. Y solamente para ese punto particular, porque pues vaya, es normal que vaya a empezar a generarse mitos, información manipulada, no hay nada más fácil que medir con la estadística, que mentir con la estadística. Hoy justamente en la mañana, en el Canal 11, en el noticiero de Javier Solórzano, hubo un reportaje muy amplio respecto a cómo ese efecto que mencionas es al revés, que la obesidad podría estar correlacionada con alteraciones neurológicas. Entonces, si la obesidad podría estar relacionada con eso, pues hay que combatir la obesidad. ¿Y cómo se combate? Con una disminución de azúcar y en particular en el tema de bebidas. Entonces, yo sí creo y hago la invitación a todos los medios, pues que hagamos un debate en la medida de lo posible científico, lo más sólido posible, revisar las fuentes de dónde viene la información, porque es normal y ya nos ha ocurrido varias veces que va a empezar a haber este tipo de medias verdades o de datos que intentan crear una realidad pues que es inexistente. Creo que en esto hay un consenso científico sobre cómo, para evitar que esta epidemia de la obesidad, reto de verdad, desafío del Estado mexicano, está vinculado pues a la disminución de refrescos. Gracias. Gracias, señora.